Hemostasia. A ver qué pasa con la hemostasia. Los fármacos que van a interactuar a nivel de lo que es la hemostasia son tres grupos, ¿no? Anticoagulantes, que van a actuar obviamente sobre los factores de coagulación, es decir, la hemostasia secundaria, y los antiplaquetarios, que van a actuar a nivel de la hemostasia primaria, ¿no? Inhibiéndome a la agregación plaquetaria, pues son antiplaquetarios. Y por último, los trombolíticos o los fibrinolíticos, que tienen la capacidad de activarme plasmina, ¿no? La plasmina si me va a destruir la fibrina, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ustedes deben saber antes de hablar de anticoagulantes, antiplaquetarios, son los tipos de hemostasia que hay, ¿no? La hemostasia primaria, P de qué? De plaquetas, porque ahí va a actuar específicamente las plaquetas, ¿no? Y la hemostasia secundaria, que es básicamente accionar de qué? De los factores de coagulación. Entonces, la hemostasia primaria involucra qué? Involucra las plaquetas. Estas plaquetas van a pasar por distintas fases. La primera fase es la fase de adhesión, la segunda fase es la fase de activación y la tercera es la fase de agregación plaquetaria, es donde las plaquetas se empiezan a unir mediante diferentes receptores y señalizadores, ¿ok? Señalizadores. Entonces tenemos la adhesión. ¿Cómo es que la adhesión? Adhesión, su misma palabra lo dice, ¿no? Vamos a ver que las plaquetas se van a unir al colágeno subendotelial que ha sido dañado. ¿Qué es lo que pasa? Un vaso sanguíneo es continuo, ¿no? Está compuesto por su endotelio, su capa de endotelio, y debajo de él tenemos al colágeno, el colágeno subendotelial. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una lesión? Este endotelio pierde su continuidad, ¿no? Y el colágeno queda expuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Las plaquetas, con el fin de generar el control de esta hemorragia, ¿no? Vienen y se adhieren a este colágeno. Se adhieren a este colágeno. Ahora, esta adhesión se da por parte de glicoproteínas, por parte de la plaqueta, y también por parte de un factor a nivel de lo que es el colágeno. ¿De quién es? El factor von Willebrand. Bien, el factor von Willebrand, que es liberado por las células endoteliales, bien, que se va a unir al colágeno, y este factor von Willebrand se va a unir posteriormente a la glicoproteína 1B de las plaquetas. Entonces, el factor von Willebrand más la glicoproteína 1B de las plaquetas van a permitir que estas plaquetas se unan al colágeno específicamente, ¿ok? Después de que ha ocurrido la adhesión, ocurre la activación. ¿Qué ocurre en la activación? La activación es básicamente la liberación de dos sustancias importantes, el tromboxano A2, ¿ok? El tromboxano A2 y el ADP. Estas plaquetas van a empezar a liberar ADP y tromboxano A2, cuya función principal, ¿cuál es? Llamar a más plaquetas, ¿no? Si tienes acá tu plaqueta que está unido, entonces estos tromboxano A2 y este ADP me van a empezar a llamar a más plaquetas, ¿no? Llaman más plaquetas. Son señalizadores que me llaman más plaquetas. Y posteriormente viene la agregación plaquetaria. ¿Qué es la agregación plaquetaria? La plaqueta se empieza a unir con otra plaqueta. ¿Por medio de qué? De la interacción de receptores. ¿Qué receptores? La glicoproteína 2B, 3A. Entonces, en las plaquetas, estos señalizadores ADP, principalmente ADP, muy aparte de llamar plaquetas, también van a generar que éstas expresen en su membrana la glicoproteína 2B3A. ¿Ok? 2B3A. Al expresarse glicoproteínas, estas van a empezar a unirse por medio de ¿qué? Por medio del fibrinógeno. Es decir, va a haber una interacción entre la glicoproteína 2B3A de las plaquetas más el fibrinógeno, que es el factor de coagulación 1, ¿cierto? El factor de coagulación 2, ¿cuál es? La protrombina. Entonces, de esta manera, mediante esta interacción 2B3A y el fibrinógeno, ocurre la agregación plaquetaria. Es importante este proceso, ¿por qué? Porque me va a ayudar a entender cómo actúan los antiplaquetarios. Los antiplaquetarios van a actuar a nivel de la hemostasia primaria, evitando que la agregación plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, a nivel del tromboxano A2, ¿quién actúa? Actúa la famosa aspirina. ¿Y quién actúa a nivel del ADP inhibiéndomelo? El famoso clopidogrel, por ejemplo. Entonces, de esa manera, uno entiende cómo es que ocurre la acción antiplaquetaria, ¿no? Cómo es que evitan que haya una agregación plaquetaria. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo principalmente estos dos mensajeros, ADP y tromboxano A2, que me llaman plaquetas y a la vez me ayudan a la expresión de 2B3A. Como no hay plaquetas y como no se expresa 2B3A, no puede ocurrir la agregación plaquetaria. ¿Okay? Y en la hemostasia secundaria, pues hablamos ya de las vías, ¿no? Con respecto a los factores de coagulación. Entonces hay que saber vía intrínseca y vía extrínseca. Lo más importante y que siempre se suele preguntar es lo siguiente. ¿Quién me actúa la vía intrínseca? El factor 12. ¿Quién me activa la vía extrínseca? El factor 3 o tisular. La vía extrínseca viene de ex porque es una lesión externa. Normalmente está asociado a lesiones de caídas, a cortes que uno genera. Entonces, esta vía extrínseca es por un traumatismo generado de manera externa, no interna, ¿no? La vía intrínseca, por ejemplo, está relacionado a diferentes enfermedades con respecto a los factores de coagulación que me estimulan a la formación de coágulos, ¿ok? Sin causa aparente. Sin embargo, en la vía extrínseca sí se sabe cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es el traumatismo normalmente? Entonces, empecemos hablando de la vía extrínseca. La vía extrínseca, como bien dije, está activado por el factor 3. Este factor 3, que también recibe el nombre de factor tisular, va a activar al factor 7 y el factor 7 activado junto con el calcio, que es el factor 4, me va a activar finalmente el factor 10 o el factor también conocido como Stuart.
¿Ok? La vía intrínseca, quien me activa la vía intrínseca es el factor 12. El factor 12 me va a activar al factor 11, el factor 11 me va a activar al factor 9, y el factor 9 junto con el factor 3, pero el factor 3 de plaquetas, porque recordemos que todos los factores de coagulación, ¿dónde se producen? Se producen a nivel del hígado, ¿ok? Incluyendo el factor 3, pero también existe un factor 3 que es producido por las plaquetas. Bueno, en este caso estamos hablando del factor 3 formado por plaquetas, ¿no? Entonces el factor 9 junto con el factor 3 activado formado por plaquetas, por eso, ¿no? Factor 3 plaquetario, más el calcio, más el factor 8 me va a activar al factor 10 o al factor Stuart. Preguntas, la vía intrínseca me lo activa el factor 12, mientras que la vía extrínseca me la activa el factor 3. En ambas vías, ¿cuál es el factor activado al final? El factor 10 o también conocido como factor Stuart. Como yo les dije, los factores de coagulación se forman a nivel hepático, todos. Es por eso que en caso de una insuficiencia hepática hay problemas de ¿qué? Problemas de hemorragias, porque no se forman factores de coagulación. Entonces, como no hay factores de coagulación, ante cualquier lesión el paciente está expuesto ¿a qué? A hemorragias, ¿no? A hemorragias como tal. Bien, ahora, todos se forman a nivel hepático, pero no todos dependen de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores que dependen de la vitamina K? Acá están el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Y vemos cómo estos factores, sobre todo el factor 7, se encuentran ¿en dónde? Formando parte de la vía extrínseca. ¿Okay? De la vía extrínseca. Eso quiere decir que los factores dependientes de vitamina K, ¿okay? Se encuentran funcionando principalmente en la vía extrínseca como tal. ¿Okay? En la vía extrínseca. Bueno, nos va a servir ese concepto más adelante. Vía común. ¿Qué pasa en la vía común? El factor 10, el factor Stuart, junto con el factor 5 y más el calcio, me van a formar el complejo activador de protrombina. Ese complejo activador de protrombina, ¿qué es lo que hace? Me activa la protrombina. Es decir, me transforma la protrombina en trombina. Y posteriormente esa trombina me va a activar al factor 1, que es el fibrinógeno. Es decir, la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y finalmente, esta fibrina, ¿recuerdas? Ya se formó la agregación plaquetaria, es decir, las plaquetas ya se unieron por medio de la interacción 2A3B con el fibrinógeno. Entonces viene la fibrina y los empieza a envolver. Y de esta manera se forma el coágulo. ¿Qué es lo que pasa al final? Viene el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, ¿okay? Y genera una retracción del coágulo, y de esta manera el coágulo se compacta aún más. ¿Bien? Entonces, es lo que ocurre con respecto a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria está en base a los factores de coagulación. ¿Okay? Los factores de coagulación. ¿Y quién actúa a nivel de los factores de coagulación? Los anticoagulantes. Qué difícil, ¿no? Anticoagulantes. ¿Y quién me actúa a nivel de la hemostasia primaria? Los antiplaquetarios. Entonces, si hablamos primero de los anticoagulantes, hay que saber que a nivel de la vía extrínseca va a actuar principalmente la warfarina, ¿ok? La warfarina. ¿Qué se sabe de la warfarina? La warfarina me inhibe a los factores dependientes de vitamina K. Y yo que les dije, ¿no? ¿En dónde se encontraban los factores dependientes de vitamina K? Se encontraban actuando principalmente a nivel de la vía extrínseca. Es por eso que la warfarina, ¿en dónde va a actuar? A nivel de la vía extrínseca. Porque ¿dónde se encuentran principalmente los factores dependientes de vitamina K? En la vía extrínseca. ¿Ok? Entonces la warfarina actúa a nivel de la vía extrínseca. Mientras que a nivel de la vía intrínseca, ¿quién va a actuar? Por ejemplo, la heparina no fraccionada. Bien. Dentro de los anticoagulantes se dividen en dos grupos. Tenemos el primer grupo, que son los parenterales. Como parenterales van a ser administrados a través, utilizando lo que es una jeringa, una aguja, ¿no? Ya sea subcutáneo o sea vía endovenosa. ¿Qué es lo que hacen los parenterales? Potencian la antitrombina 3. La antitrombina 3 es un anticoagulante natural. ¿Okay? Es un anticoagulante natural. Esta antitrombina 3, ¿qué es lo que genera? Bloquea a la trombina. 2 activado, ¿no? Recuerda, el factor 2, ¿cuál es? La protrombina. Pero cuando se activa, es decir, el 2 activado, ya no se llama protrombina, sino se llama trombina. Entonces, ¿a quién me va a inhibir la antitrombina? A la trombina, es decir, al 2 activado. Pero no solamente a la trombina, sino a quien me inicia la vía común. ¿Y quién me inicia la vía común? El factor 10 activado. ¿Ok? 10 activado. Entonces, de esta manera, si tú inhibes a la trombina, no hay quien me transforme el fibrinógeno en fibrina. Y si tú me inhibes al factor 10, no hay quien me inicie en la vía común y por ende tampoco hay formación de fibrina. Y por lo tanto, no se puede formar el coágulo. ¿Ok? Dentro de los parenterales tenemos a la heparina no fraccionada, la más utilizada, la heparina sódica. Y por otro lado tenemos a la enoxaparina. Principal diferencia, la heparina no fraccionada se administra vía endovenosa principalmente, mientras que la enoxaparina es subcutánea. ¿Okay? Segunda diferencia, la heparina no fraccionada va a actuar a nivel de los factores 9, 10, 11, 12 activados. Si tú recuerdas,
el 9, el 11 y el 12, ¿parte de qué vía se encuentran? A nivel de la vía intrínseca. Mira, factor 12, el factor 9, ¿verdad? Y bueno, el factor 10. Entonces, estos factores me hacen pensar de que la heparina, ¿dónde va a actuar? A nivel de la vía intrínseca. Y se cumple, ¿no? Entonces, de esta manera ya sabes que la heparina actúa a nivel de la vía intrínseca, mientras que la warfarina actúa a nivel de la vía extrínseca. La heparina no fraccionada está recomendada en gestantes. La enoxaparina, y vamos a ver que la warfarina están contraindicadas. ¿Cuál es el anticoagulante que se utiliza en el embarazo? La heparina no fraccionada. Sus efectos negativos, hemorragia, principalmente, ¿no? Recuerda que es tipo A, dosis dependientes, te va a generar una hemorragia. ¿Cuál es el antídoto? El sulfato de protamina. ¿Para qué te sirve el antídoto? Por ejemplo, tienes un paciente que lo vas a operar de emergencia y está utilizando heparina no fraccionada, la heparina sódica. Entonces, tú normalmente tendrías que esperar a que pase un tiempo para que la acción de la heparina no fraccionada se elimine por completo, porque si lo operas, el paciente no coagula y puede morir por hemorragias. Pero sin embargo, tú quieres de emergencia, ¿qué haces? Utilizas el sulfato de protamina, su antídoto, y de esta manera puedes operar a tu paciente. ¿Ya? Heparina no fraccionada. La enoxaparina, de bajo peso molecular, se utiliza subcutánea. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de la heparina no fraccionada que actúa sobre estos 4 factores de coagulación, la enoxaparina actúa principalmente sobre el factor 10 activado. Es 3 veces más potente sobre el factor 10 activado. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el anticoagulante parenteral que actúa principalmente sobre el factor 10? La enoxaparina. Otra diferencia es que la enoxaparina, a diferencia de la heparina no fraccionada, tiene una vida mayor, tiene una vida mucho mayor, es decir, tiende a durar mucho más tiempo. Listo. Orales. Dentro de los orales, la más importante es la warfarina. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina me inhibe a una enzima, la epóxido reductasa. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes vitamina K, pero esta vitamina K no te sirve para formar factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esta vitamina K tiene que ser activada, pasar por un proceso enzimático. ¿Por medio de qué enzima? De la epóxido reductasa. Al momento de que es metabolizado por la epóxido reductasa, recién se forma una vitamina K apta. Esta vitamina K, que ya pasó por la reducción del epóxido reductasa, recién me va a formar factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, si es que no hay enzima, no hay la activación de la vitamina K. Por ende, ¿dónde actúa la warfarina? Me inhibe esta enzima. Y de esta manera evita que la vitamina K se vuelva funcional y me forme factor 2, 7, 9 y 10. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con la warfarina? Al igual que la digoxina, tiene un margen terapéutico muy corto. Eso quiere decir que si tú te excedes un poquito nada más la dosis, puedes conllevar a problemas de hemorragia y puedes matar al paciente. Es por eso que la warfarina se monitoriza. Que hemos dicho, ¿no? La warfarina actúa sobre los factores dependientes de vitamina K. Y yo te he hecho mención que los factores dependientes de vitamina K se encuentran formando parte de qué vía? De la vía extrínseca. Entonces, la warfarina tú la vas a evaluar o la vas a monitorizar evaluando qué cosa? La vía extrínseca. ¿Y cuál es el examen que me evalúa la vía extrínseca? El tiempo de protrombina. Entonces tú vas a evaluar el tiempo de protrombina para monitorizar a lo que es la warfarina. En el tiempo de protrombina se incluye también el famoso INR, que también te sirve para monitorizar. El INR de la warfarina debe ser entre 2 y 3. Si es mayor de 3, hay una toxicidad por parte de warfarina. Tienes que disminuir la dosis y el paciente está propenso a sufrir hemorragias. Y si es menor de 2, obviamente la warfarina no está cumpliendo su efecto como tal. Entonces, como les digo, la warfarina tiene un margen terapéutico muy corto y debe ser monitorizado. ¿Por medio de qué? Del tiempo de protrombina y por medio del INR, que debe ser entre 2 y 3. ¿Qué características tiene la warfarina? Que tiene un periodo de latencia de 2 a 3 días. Eso quiere decir que en el día 1, ¿verdad? En el día 1 y a las 23 horas, hasta las 23 horas, ¿ok? La warfarina no cumple su efecto anticoagulante. Eso quiere decir que si tú quieres generar una anticoagulación de manera aguda, de manera inmediata, la warfarina no te sirve, porque la warfarina recién empieza a actuar a los 2, 3, 4 días aproximadamente. ¿Ok? Entonces, dentro de esos primeros días te puede generar más bien trombos. Es por ello que se tiene que asociar en un inicio a la heparina no fraccionada. Por ejemplo, la heparina sódica. Entonces, la warfarina, al momento de iniciarse, se suele dar junto con la heparina no fraccionada. Y después, recién a los 3, 4 días, recién ya tú quitas la heparina no fraccionada y utilizas la warfarina solo. Y empiezas a monitorizarla, ¿no? Mediante el tiempo de protrombina y mediante el INR. La warfarina está contraindicada en los gestantes y obviamente su antídoto es administrar vitamina K. Tenemos otros fármacos anticoagulantes orales como el dabigatran. El dabigatran va a actuar principalmente sobre el factor 2 activado. ¿Cómo se llama el factor 2 activado? La trombina. O el rivaroxaban, que va a actuar principalmente sobre el factor 10 activado, inhibiéndoles, ¿no?
Muy bien, antiagregantes plaquetarios. ¿Dónde actúan los antiagregantes plaquetarios? A nivel de la hemostasia primaria, ¿no? A nivel de la hemostasia primaria. Tenemos dos grupos. El acetil salicílico, también conocido como aspirina, a dosis de 75 a 100 miligramos. ¿Por qué a dosis de 75 a 100? Porque si tú recuerdas, cuando hemos hablado de AINES, cuando utilizas aspirina con valores mayores de 200 miligramos, no cumples una función antiagregante plaquetario en sí, sino cumples una función como un AINES, es decir, un antiinflamatorio no esteroide, ¿ok? Entonces, a dosis bajas, recién la aspirina me va a actuar específicamente como antiplaquetario, ¿ok? Antiplaquetario. Cuando tú utilizas aspirinas, debes esperar 7 días para que esas plaquetas recuperen su acción de agregación plaquetaria, ¿ok? 7 días. ¿Por qué? Porque son 7 días la vida media de las plaquetas, ¿ok? De las plaquetas. Muy bien, ¿dónde actúa la aspirina? A nivel de la COX-1 y me inhibe el tromboxano A2. ¿Te acuerdas, no? A nivel de lo que es la activación plaquetaria se liberaba tromboxano A2 y también se liberaba, ¿qué cosa? ADP. Entonces, una de las cosas que me inhibe la acetilcisteína es el tromboxano A2. Entonces, si no hay tromboxano A2, no hay quien me llame a más plaquetas. Y de esa manera evitas la agregación plaquetaria. Efectos adversos, hemorragia y RAMS gastrointestinales. El clopidogrel, ¿qué es lo que hace? Me bloquea al ADP, específicamente al receptor del ADP. ¿Qué es lo que hace el ADP? El ADP tiene su receptor. ¿Cuál es su receptor? P2Y2. El receptor es el P2Y12. A este receptor viene y se une ¿quién? Se une el ADP. Al momento de que se une el ADP, ¿qué genera este complejo? Genera que las plaquetas expresen la glicoproteína 2B3A, que va a ser importante para la agregación plaquetaria. Entonces, si tú evitas esta unión, no se forma el 2B3A y no hay agregación plaquetaria. Entonces, cumple la función de antiagregante. El clopidogrel. Tiene que evitarse usar con los inhibidores de la bomba de protones, ejemplo, el omeprazol. ¿Por qué? Porque disminuye la acción del clopidogrel. Algo que he mencionado, me he olvidado de mencionar, es que la warfarina también tiene interacción con el omeprazol, por ejemplo. El omeprazol utilizado con la warfarina, a diferencia del clopidogrel, no me disminuye la acción de la warfarina, sino me la potencia, porque aumenta su vida media de la warfarina. Entonces, a mayor vida media de la warfarina, mayor acción prolongada y mayor riesgo a hemorragias. A diferencia del clopidogrel, en donde el omeprazol más bien disminuye su acción. Bien, antiagregantes plaquetarios, hemostasia primaria. Y por último tenemos los trombolíticos y fibrinolíticos. ¿Qué hacen los trombolíticos y fibrinolíticos? Me potencian la formación de plasmina. Lo que ocurre normalmente después de que se ha formado un coágulo, ¿ok? Es que en el plasma nosotros tenemos plasminógeno. Este plasminógeno, ¿ok? Este plasminógeno, mediante el activador tisular de plasminógeno, hace que se diferencie el plasminógeno con ¿qué? En plasmina. Y esta plasmina tiene la capacidad de destruirme a esas fibras que tienen sosteniendo al coágulo. Entonces, me rompe la fibrina y de esta manera las plaquetas quedan libres y se diluye el coágulo como tal. ¿Okay? Entonces, los fibrinolíticos hacen eso, ¿no? Transforman el plasminógeno en plasmina y esta plasmina se encarga de destruir la fibrina y de esta manera se disocia el coágulo como tal. Tenemos dos grupos, ¿no? Los no fibrino específicos, como la estreptoquinasa. ¿Cómo no fibrino específicos? Es decir, no va a actuar sobre el plasminógeno que está alrededor del coágulo, sino va a actuar sobre todo el plasminógeno que se encuentra en la circulación sistémica. Todo, todo, todo. O sea, supongamos que el coágulo se ha formado a nivel de lo que es el pulmón, por ejemplo. Entonces tú quieres destruir ese coágulo, ¿ok? Entonces le das estreptoquinasa. ¿Pero qué hace la estreptoquinasa? No solamente me va a diferenciar el plasminógeno en plasmina a nivel del pulmón, que es donde está el coágulo, sino que también me va a transformar plasmina a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel de todos los órganos restantes. Es por ello que la estreptoquinasa tiene mayor riesgo de hemorragia, ¿no? Mayor riesgo de hemorragia. Ya a la vez se ha asociado a reacciones alérgicas. Entonces, ¿cuál es el más utilizado? El alteplasa. El alteplasa es un fibrino específico, es decir, este detecta el coágulo y se dirige hacia él. Estando a nivel del coágulo, me transforma todo el plasminógeno que se encuentra alrededor del coágulo en plasmina. Y de esta manera me destruye la fibrina, pero del coágulo formado, del coágulo específico. Por ende, tiene menor riesgo de hemorragia. Pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que tiene mayor riesgo de hemorragia? Te dan estreptoquinasa y te dan el alteplasa, la estreptoquinasa. Cuando tú utilizas los fibrinolíticos o los trombolíticos, normalmente los utilizas en los infartos agudos de miocardio, en donde hay una obstrucción total de la arteria coronaria. Como hay una obstrucción total de la arteria coronaria, tú lo que quieres es hacer que esa obstrucción se elimine, ¿no? Entonces, la primera opción que es una angioplastía. Metes una bomba a través de una arteria, principalmente la arteria radial, llegas hacia el lugar de la lesión
y insuflas esa bomba y te destruye la obstrucción como tal. Pero si no hay ese procedimiento, ¿qué es lo que haces? Utilizas fibrinolíticos, principalmente el Asteplasa. Entonces el Asteplasa va hacia ese coágulo y lo destruye. Entonces, ¿en qué se utiliza? En el infarto agudo de miocardio, con una obstrucción total. Los antiagregantes plaquetarios, ¿dónde se van a utilizar? Se van a utilizar en problemas principalmente de fibrilación auricular, por ejemplo. Yo te he dicho que la fibrilación auricular te tiende a generar taquicardias, ¿bien? Frecuencias cardíacas mayor de 200 y formarme coágulos que pueden llegar hacia el cerebro y generarme un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cómo tú inhibes la formación de estos trombos, de estos coágulos? Utilizando aspirina. ¿Ok? Utilizando aspirina. ¿En qué más se suele utilizar la aspirina? La aspirina se suele utilizar en las cardiopatías isquémicas. Ahí sí no. Por ejemplo, el paciente tiene una angina inestable, o tiene un infarto agudo de miocardio también, con taponamiento ya sea incompleto o completo de la arteria coronaria, tú utilizas los antiplaquetarios. ¿Por qué? Porque quieres evitar que se forme otro trombo. ¿Ok? Quieres evitar que se forme otro trombo. De esta manera utilizas antiagregantes plaquetarios. Es más, se utiliza una doble agregación plaquetaria, es decir, utilizas aspirina más clopidogrel. ¿Ok? Mientras que los anticoagulantes, tú los utilizas ya en problemas sistémicos, ¿no? En donde el paciente tiende a formarme coágulos de diferentes causas, de diferentes causas. Bien, entonces más o menos esa es la idea de cómo es que uno debe de utilizar antiplaquetarios o cuando se utilizan los urinolíticos o cuando se utilizan los anticoagulantes como tal.